sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Buenas tardes, noches, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa aquí de 3 en 1, el programa que hacemos junto a mis amigas y compañeras Diana Holguín, Camila García y quien les habla, Charo Álvarez, con la operación técnica de Martín Loza desde el estudio Chicha Mariani acá desde Radio Caput. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Y quiero decir que me parece que hay alguien que ¿cómo se diría? Vino en modo cámpora. Parece, vino ¿no? en modo cámpora. Vino en modo cámpora. Vino quizás como minoría intensa del peronismo. Sí, ¿Acaso ¿viste? vino como minoría intensa? Bueno, quiero contarles que hoy estoy vestida en un look muy Mayra Mendoza. A mi favor voy a No decir... solamente Mayra Mendoza, Pará, porque el jefe... Facu Tignanelli, el jefe, look Facu Tignanelli. No, y el jefe. El jefe Look máximo. A mi favor voy a decir que no tengo loguito Adidas, o sea, es una campera de otra marca, no se ve ahí. No hagamos... no. Y tengo dos No. rayas, no tres. Tengo dos. Ah, Ojo, mira, bueno. Es una está bien, imitación de la trucha. salada. Una trucha. No te van a admitir como camporista si no tenés una... Además porque es supuestamente lo que usa la juventud. Claro. Bueno, ahí Es desde ahí en adelante todo es miopía política, ¿no? El modo Adidas Originals de la acción política. Bueno, tenemos un programón. Sí. Y vamos a hablar sobre el tema que se está hablando en todos lados, que tiene que ver con la reforma laboral. Sí. Y Reforma laboral cuyo proyecto del Ejecutivo aún no fue presentado y se va a presentar el 15 de noviembre obvio. posiblemente porque está en negociación el texto. Y todo lo que se habla sobre la reforma tiene base en un proyecto de una diputada nacional que es el apellido Díez, Romina Díez, que es quien tomó algunos artículos. seguramente ella lo escribió. Si ustedes No, la ven, tomó algunos estoy segura artículos. que la escribió. Escúchame, estoy segura que lo escribió ella. No, copió algunos artículos del DNU 70 que está frenado por la justicia a pedido de, en su momento, las organizaciones sindicales que pidieron que se frene el DNU 70 en relación a lo que era la reforma laboral. Solo para ponerlo como... Bueno, y en medio de este contexto, también ayer la Confederación General del Trabajo, alias CGT, eligió sus nuevas autoridades, ¿no? Sí. En este caso se volvió al tema de tener un triunvirato, que no era lo que quería Barrio Nuevo, también aclaramos. Exacto, ahí hubo una interna, una puja bastante fuerte. Barrio Nuevo quería que haya un unicato. Y al final negociaron y quedaron a cargo Cristian Jerónimo, Jorge Solá y Octavio Argüello de Camioneros, Jorge Solá de Seguros y Cristian Jerónimo de Sindicato del Vidrio. Sí, vamos a decir que hubo una interna y yo acá voy a decir que es una interna un poco ficticia. Un poco ficticia, digo, en términos de que hay uno de los del triunvirato es de los que estaban antes, que de Camioneros. Y después se repartieron de vuelta las bancas, por decirlo de alguna manera, o sea, los congresales en este caso. Andrés Rodríguez quedó de secretario adjunto también. Digo,
no es que hubo una renovación, No. hubo dos, Andrés Rodríguez solamente en la Lupeseña, aclaramos. conducción. Dos, además, Daer quedó dentro de siendo secretario del Interior, una cosa así. Bueno, digo, no sé si es que hubo tanto cambio. Obviamente quizás para los sindicatos hubo una tensión por ocupar algún que otro lugar, digo, en ese dispositivo, pero para la gente en general, para los trabajadores en general, no es que hubo, o entiendo, vamos a ver, le voy a dar una chance, una esperanza, para ver si efectivamente, digamos, la CGT va a hacer algo distinto de lo que viene haciendo. ¿Por qué? Porque ahora encima tenemos supuesta reforma laboral, que es algo que ya venía propuesto por el DNU 70. Sí, y es algo que también, vamos a hacer un poco de memoria, quiso hacer, digamos, en su momento, el macrismo, cuando planteaba las 3 reformas que también querían hacer, que era la previsional, la laboral, bueno. Y la de materia penal, Y la que esa ya está escrita. En este caso, sí. En este caso, la de penal. Digo, a ver, estas son los temas de la derecha, ¿no? Digo, estamos frente a un momento bastante difícil en el cual perder las elecciones hace que el gobierno nacional tenga la capacidad de negociación para estas cuestiones, que de hecho lo está empezando a hacer. Vamos a ver en qué termina eso, porque es con este Congreso que empieza la negociación, si es que meten el proyecto, que todavía no está. Pero más allá de eso, es una CGT que va a mantener el status quo de lo que se viene haciendo. En el 24 se hicieron algunas manifestaciones de paro general y demás. Este año fue una CGT bastante negociadora en algunos puntos, en donde se está manteniendo o se está siguiendo una línea más que confrontativa, negociadora. Vamos a ver qué es lo que sucede, como dice Diana acá, bueno, por ahora todo parecería indicar que la línea va a seguir siendo la misma, que no es que va a haber un cimbronazo, va a haber un Saúl Gualdini, o sea, por ahora es así. Veremos qué sucede y veremos qué sucede con esta reforma laboral que, digo, me parece que hoy una de las preguntas principales que nos vamos a hacer es cuál es el proyecto político que tiene el peronismo en torno a la reforma laboral, porque todos estamos de acuerdo que hay ciertas situaciones que deben cambiar, que se deben transformar, porque el mercado del trabajo se transformó muchísimo. Pero ¿qué es lo que tiene el peronismo para decir con eso? Por eso vamos a hablar con un analista. Más que estar en contra de... Y con un diputado nacional de la CTA. Sí, yo además, vos decías recién, son los temas de la derecha. No deberían ser los temas de la derecha solamente. No, obviamente. Digo, esto yo no quiero que me lo robe la derecha. Si yo quiero pensar una reforma laboral, además el peronismo. O sea, su sujeto político es el trabajador y la trabajadora, es el trabajo, lo que organiza la vida de las personas. Entonces, quiero decir, los temas de la derecha en realidad son temas de la sociedad que en todo caso quieren hacernos mierda, digo, en términos generales. Pero si no, tienen que ser temas nuestros. Exactamente, yo creo, digo, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Impositivo, hablemos del 21% que le cobra el impuesto más regresivo, que es para la sociedad en su conjunto. Digo que son temas, entre comillas, que pone la derecha en la agenda, digo, en ese sentido. Sí. Que son es lo que sucede. Digo, pero es lo que nosotros sucede. tenemos que lograr tener una discusión seria en torno a esos ejes también, porque nosotros también necesitamos pensar la cuestión penal. Si no, después tenemos una reforma en el penal juvenil Punitiva. donde es Punitivismo puro. plenamente punitiva y además que se ha dicho desde todos los puntos de vista, desde las experiencias internacionales, incluso, digamos, de países que no tienen nada que ver con el comunismo ni con la izquierda y demás, que no funcionaron, no funcionan. Entonces, hay algo ahí que me parece digo, el peronismo, pero el campo nacional y popular en general, tienen que traer a la mesa temas, digamos, de la gente que sean importantes, pero no solamente en términos de el plan de lucha contra Milei, porque ya vimos, lo que nos demostró el 26 de octubre, que no alcanza con frenar a Milei. Pero aparte anticiparse, digo, si esto es algo... Yo ayer cuando caí en la cuenta que el proyecto del Ejecutivo todavía no está presentado, digo, hace más de un mes y medio, 2, previo a las elecciones, que se viene hablando de una reforma que ni siquiera fue presentada por el Ejecutivo, quiere decir que imponen agenda y no entiendo cómo no se previó o uno se puede anticipar a esto y poner los temas antes o ponerlos en discusión de otra manera, porque seguimos discutiendo entre Adidas o no Adidas y esas
pelotudeces. Bueno, pero no le hagamos propaganda a Adidas, porque No, bueno, ahora... pero se entendió lo que quise decir. ¿Cómo dice René de harta. Calle 13? Yo no estoy No le usando voy a hacer, no le voy a hacer Adidas propaganda no me gratis. usa a mí, yo estoy usando Adidas, ¿no? La canción de Calle 13. Yo hoy tengo una campera a Dodas. Bueno, pero más allá de Aguante la salada, viejo. más allá de mi campera a Dodas, yo una de las preguntas que me hice fue ¿por qué qué es lo que dice el peronismo con respecto a esto? Y yo soy parte del peronismo y no tengo idea. Así que para hablar de este tema y de muchos temas más, estamos en comunicación con Federico Pastrana. Federico es director de una consultora, pero además es especialista en macroeconomía y está muy atrás de este tema de la reforma laboral. Hizo un análisis también político de todo lo que fue sucediendo con el salario de los compatriotas y las compatriotas. Así que bueno, muy buenas tardes, Federico. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Camila García te saluda, Charo Álvarez y Diana Holguín. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí estuvimos analizando un poquito qué es lo que sucede con el mercado laboral. Ustedes hicieron un informe muy interesante acerca de cómo fue la política salarial por parte del gobierno en estos últimos 2 años. Quería, preguntarte un poco cuál es el panorama, el diagnóstico que hacen de esa situación y cuál es la opinión que te merece el tema de la reforma laboral. Bueno, mira, nosotros la verdad que venimos analizando en la consultora hace ya mucho tiempo, tenemos un seguimiento muy cercano de 2 cosas, por un lado la dinámica del dólar y los mercados financieros y por el otro lado los salarios y los indicadores de ingresos. Entonces el diagnóstico que tenemos es que efectivamente en el 2025 la dinámica de los ingresos cambió mucho. ¿Por qué? Porque básicamente lo que pasa es que se estancó la economía y se estancaron los salarios reales. Vos tenés en el 2024 una dinámica en donde los salarios habían caído muchísimo por la devaluación inicial y después hubo una recuperación. ¿Sí? Estamos hablando de los salarios del sector privado registrado, que son los mayoritarios, 6,5 millones de personas, que están cubiertos por paritarias. Eso, ¿sí? Ese es el desempeño de esos salarios. En el segundo semestre de 2024 había aumentado. Ahora, en el 2025, es decir, en este año, ya los salarios están estancados. ¿Sí? Y el gobierno implementa un programa de ancla salarial muy fuerte para combatir la inflación, pero en el medio lo que termina pasando es que las paritarias constantemente se quedan debajo de la inflación. ¿Sí? Sí. Y eso irradia al resto de los sectores, haciendo que efectivamente los salarios de la gran mayoría de los trabajadores no aumenten. ¿Sí? Esa dinámica es totalmente diferente a la que pasa en 2024. Eso explica, en parte importante, por qué el consumo no levanta. ¿Sí? Y no levanta durante todo este año. A eso hay que sumarle la dinámica de las jubilaciones, los programas sociales que fueron muy ajustados y que tampoco levantaron, en el marco de un programa que también, además del ancla salarial, tiene un ancla fiscal muy grande, ¿sí? Muy importante. Entonces, tenés una dinámica salarial que lleva al estancamiento, una dinámica del gasto público que no levanta y que presiona sobre jubilaciones, programas sociales y salarios públicos, y al mismo tiempo tenés uno de los temas que más está debatiéndose ahora, que es la informalidad, que lo que hace es que hoy un trabajador que trabaja en blanco cobra prácticamente el doble que en promedio que un contrapropista o que un trabajador en negro. Al no crearse empleo registrado, o sea, al no crearse empleo en blanco, lo que pasa es que un trabajador que pierde un empleo en blanco, después cuando recupera empleo, en el caso de no quedar desempleado, recupera un empleo mucho peor. Sí, y eso lo que hace es reproducir los bajos ingresos, ¿sí? Con lo cual, y esto es algo que hay que machacarlo, porque no está muy claro, porque en general se habla de los derechos laborales como si no hubiese un efecto sobre los ingresos. No, lo que pasa es que efectivamente alguien que trabaja de contrapropista en promedio cobra mucho menos que lo que cobra un trabajador en blanco. No es solamente las vacaciones, la indemnización, etcétera, sino que tenés un efecto sobre los ingresos. Y nosotros analizamos que eso es el contexto en el que se da la discusión de la reforma y las elecciones también. Entonces eso te arma un esquema económico que la verdad que durante todo este año no trajo muchas consecuencias a los sectores populares, pero a las mayorías ni tampoco
al esquema de producción en la Argentina. Ahora, Federico, acá Diana Holguín te quiere preguntar lo siguiente, hablando en tercera persona en sí misma. Claro. No, lo que te quería preguntar es, el gobierno nacional dice que va a hacer esta reforma porque su objetivo es justamente generar la formalidad de los 8 millones de personas que están en esa informalidad. ¿Ustedes creen que una reforma laboral como la que está planteada en los puntos que por lo menos están conocidos, al menos de manera pública, eso va a generar justamente mayor empleo, mejor calidad, mayores ingresos? Mira, yo creo que las reformas laborales no crean empleo por sí solas. ¿Sí? Eso es algo que verificamos tanto en Argentina como en otros países. ¿Sí? Y las reformas de izquierda, de derecha, no importa. Los esquemas regulatorios por sí solos no generan empleo. Lo que genera empleo son 3 cosas. Tener una economía que crezca, ¿sí? O sea, que la economía crezca sostenidamente, o sea, no que un año crezca y el otro caiga, ¿sí? Porque eso no es crecimiento, o sea, vos no podés sostener el crecimiento. Pensá que el empleo del sector privado son empresarios contratando trabajadores y diciendo, yo contrato un trabajador, ¿para qué? Para que labure, para que crezca la producción, si no, no lo contrata. Con lo cual, no tiene mucho sentido pensar que en una economía que está estancada y que no muestra crecimiento, no puede el empresario pensar hacia adelante, con mucha incertidumbre, y además lo que está pasando es que está estancado, decís, che, mirá, ¿para qué voy a contratar más trabajadores? No tiene mucho sentido plantear que una empresa va a contratar más trabajadores en una economía estancada. Entonces, al no haber crecimiento, básicamente lo más importante es no hay crecimiento y no hay previsión hacia adelante, hay mucha incertidumbre. Ese escenario hace que el empleo no va a levantar, y de hecho lo que está pasando es que el empleo está cayendo. Exacto. A pesar de que los salarios de convenio, como estábamos diciendo, están cayendo. Con lo cual, ¿qué le pasa a esta economía hoy? Hoy esta economía tiene estancamiento de la actividad, estancamiento de los salarios y estancamiento del empleo, ¿sí? O hasta un poco de caída. ¿Qué está pasando? Claro, si no crece el consumo, no crece la actividad económica, no crece el gasto público, no crece la inversión, lógicamente esta economía no va a levantar y no va a poder contratar más trabajadores. ¿Qué otras cosas influyen sobre la dinámica de los ingresos y el empleo? La productividad, es decir, una economía que crece y que genera más productividad puede pagar salarios más altos sosteniblemente sin ningún tipo de problema. Y el otro problema es la competitividad externa, es decir, nosotros tenemos un programa económico que aprecia mucho el tipo de cambio y eso genera problemas de competitividad en los sectores transables y eso claramente tiene una consecuencia sobre la calidad del empleo. Un poco lo que decía... Empresas que que son exportadoras, que tienen más dinámica de productividad, que pueden pagar salarios más altos, hoy están teniendo grandes problemas para ampliar su capacidad instalada y eso tiene una consecuencia clara sobre la calidad del empleo. Sí, además un poco lo que decía, perdóname, el director de Mercado Libre ayer, ¿no? Que hablaba, me parece que estamos necesitando un poco de un estado regulador porque no podemos competir con China. No sé si lo escuchaste. Hay una cosa medio clave. No, a ver, hay una cosa medio clave, ¿no? Que hay ciertas confusiones. Hay veces que en la opinión pública aparece una cosa y después en la realidad aparece otra. Por ejemplo, Ventos se argumenta que el sindicalismo es un problema para el desarrollo económico. Sí. No sé si escuchan eso. Sí, hay que destruir el sindicalismo. Dice, ahora, hoy, lo que está pasando es que Argentina tiene un esquema de ancla salarial en el programa económico, en parte porque hay sindicatos y cámaras empresarias que siguen la política de gobierno. Con lo cual, lo que está demostrando claramente que el esquema de negociación colectiva de Argentina es que no es un problema para la política de gobierno. ¿Se entiende? Sí. O sea, si los sindicatos serían tan complicados, si hay que reformar todo, estaríamos en un escenario en donde los salarios reales estarían creciendo. Claro. Y Argentina no tiene Sí, los habría salarios más reales lucha, creciendo. Y de ¿no? hecho... O habría más lucha sindical. Sí, puja redistributiva. El costo... Eso, y el habría costo más puja salarial redistributiva. hoy... Sí, y el costo salarial hoy es 15% peor que hace 10 años. O sea, hoy las empresas no tienen un gran problema para pagar salarios. Lo que tiene el problema es para vender y por lo tanto conseguir plata para pagar a sus empleados que tienen hoy. No es que los salarios reales están subiendo de una forma, es decir, puja distributiva, que hace que sea imposible la producción argentina. El problema de que hace imposible la producción en Argentina es que la productividad no aumenta porque no hay crecimiento económico y porque esta economía ya dio todo lo que tenía para dar y hace 9 meses que está estancada y no tiene ningún tipo de capacidad de prever hacia adelante
¿qué es lo que va a pasar? Y en ese contexto es donde los empresarios, independientemente de las regulaciones, lo que pasa es que no contratan a nadie porque no están esperando que la economía crezca mucho. Entonces, ¿para qué vas a contratar a un trabajador? Básicamente, ese es el problema más importante de la Argentina. Es un problema de crecimiento y un problema macroeconómico. Federico, te habla Charo, ¿qué tal? Buenas tardes. Te quería consultar en relación a... Vos planteás justamente que se necesita para un crecimiento sostenido de la economía. ¿En qué momento la Argentina tuvo ese crecimiento? O si en algún momento lo tuvo nuestro país en términos históricos, ¿no? Argentina creció la actividad económica el problema de la Argentina básicamente es que tiene un año crece y el otro cae. ¿Cuándo empezó a pasar eso? En 2012. ¿Sí? En 2012. Cuando vos vas para atrás, entre 2003 y hasta la crisis, y solamente interrumpido por el año 2009, que fue la crisis internacional, entre 2003 y 2011 la economía creció, y creció mucho. ¿Sí? Ahora, el otro periodo de crecimiento grande fueron los 90. ¿Sí? Fueron los 90. ¿Qué te está diciendo eso? Che, esperá, si en los 90 creció muchísimo la economía, ¿aumentó la productividad? Ustedes no saben lo que aumentó la productividad. ¿Sí? Siempre está el ejemplo de los teléfonos. O sea, claro, una persona de 20 años o menor no tiene ni idea de lo que pasaba con los teléfonos en ese momento porque estábamos todos acostumbrados ahora a tener smartphone. Claro. Pero en ese momento había teléfonos fijos y ni siquiera había teléfono fijo. Había un teléfono fijo por cuadra y todos iban a hablar a la casa de la persona que tenía un teléfono fijo. Eso cambió en los 90 y empezaron a tener todas las casas de teléfono. Digo, para tener una idea del nivel de productividad que aumentó en los 90. Ahora, lo que pasó en los años 90 es que ese aumento de productividad no derivó en salarios mejores. ¿Qué significa eso? ¿Y qué pasó? Y el empleo registrado no creció. Creció en un momento, después dejó de crecer. ¿Qué pasa? Y aumentó el desempleo. Y aumentó el empleo en negro. ¿Qué pasa? Bueno, lo que está mostrando esa experiencia es, ojo, porque con el crecimiento no alcanza. Claro. Ahora, sin crecimiento es imposible que mejore la economía. Ahora, con crecimiento puede pasar que igual empeoren las condiciones laborales. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente hay otras cosas, que es competitividad, aumento de productividad y obviamente que aumentan los salarios de toda la economía. Claro. Federico, bueno, sabemos que te tenés que ir y 30 porque estás con un compromiso, a todos me imagino que estarás a 1000, pero... Hay algo que me desvela, que estábamos acá hablando con mis amigas y compañeras, que es el tema, yo soy peronista militante y no sé todavía qué es lo que piensa el peronismo de la reforma laboral. Quería saber, que los lugares en los que vos estás o los temas que vos trabajás, políticamente, si se está trabajando como para tener una línea común de cómo vamos a salir a la cancha con esta agenda que nos impone el gobierno, como decía Diana, interpelando a nuestro sujeto principal dentro del movimiento nacional y popular, que es el sujeto trabajador. Bueno, la respuesta es larga, da por una entrevista más larga. Lo que estoy seguro es que no voy a permitir que vos, lo que te voy a decir no va a bajar las posibilidades de que duermas. Es decir, lo más probable es que necesites ansiolítico después de lo que te voy a decir. Nada, ¿qué quiere decir? Se resume, no hay chance, no hay nada. No, más o menos. A ver, ¿cuál es el punto? Para decirlo, te digo lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que Argentina... La oposición hoy en Argentina sigue teniendo grandes problemas en términos de definiciones programáticas o de definiciones de agenda política que está reclamando la sociedad. ¿Qué queremos decir con esto? Mira, en el 2023, cuando el gobierno del Frente de Todos tenía grandes problemas de gobernabilidad del proceso económico, es decir, que Argentina estaba duplicando su tasa de inflación año a año, y ese problema dominaba no solo la agenda, sino dominaba lo que le estaba pasando a ese gobierno, que básicamente estaba perdiendo el control de la economía. ¿Sí? El gobierno perdió el control de la economía, el gobierno no podía hacer nada, el gobierno estaba en el 2023 perdiendo el control de su política social. O sea, básicamente lo que pasaba es que la distribución de ingresos estaba empeorando porque la inflación era tan alta que se llevaba puesto las políticas del Estado. En ese momento apareció en toda esa discusión un problemón, que es, tenés que frenar el proceso inflacionario, porque si no frenás el proceso inflacionario, vos tenés un gran problema, que es que vos defendés al Estado, tenés que hacer políticas desde el Estado para proteger a tu sujeto político, como decís vos,
y no estás haciendo nada. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que hacer un plan de estabilización. Tenés que hacer, te lo impone la realidad. Tenés que estabilizar, tenés que bajar la inflación. Si no, estás perdido. ¿Qué hizo el gobierno? Ya lo vamos a arreglar, no hace falta. No, porque los planes son ortodoxos. No, porque siempre se ajusta, no hay que hacer planes. No, más o menos la zafamos. Sí. ¿Qué hizo el gobierno? Defendió el statu quo. Defendió el statu quo. Sí. Y la sociedad le estaba diciendo, yo quiero salir de acá. Sí. Quiero salir de acá porque ese statu quo a mí no me beneficia. Quiero salir de acá. Voy a votar al que diga que baja la inflación. ¿Quién dice que baja la inflación? Está claro lo que pasó. Sí. El que dijo que bajó la inflación ganó las elecciones, independientemente de todos los problemas que tenía, de todo ese diagnóstico, terminó haciendo un programa de estabilización ortodoxo con muchos costos sociales. ¿Y qué hizo la oposición? No tenía un plan alternativo, no tenía nada, no lo tenía armado. Y eso se notó cuando funcionarios de ese gobierno salieron a decir, y yo hubiese hecho más o menos lo mismo. Sí. ¿Qué te está mostrando lo que le pasó al Frente de Todos en ese momento? A todo el Frente de Todos, que no tenía un plan alternativo en términos antiinflacionarios. Yo creo que en la reforma laboral pasa algo parecido. Tanto como pasó con el plan de estabilización, como en la reforma laboral, son dos tabús del peronismo o de la oposición actual. Es un tabú, es algo que no podés hablar, que sabés lo que lo tenés que hablar y no lo podés hablar, porque no tenés nada, o tenés muy poco. ¿Sí? Entonces, al no ver propuestas alternativas, aparecen las preguntas como la que haces vos, que yo creo que es la pregunta del momento. ¿Y entonces qué? ¿Vos vas a defender este statu quo si este mercado de trabajo es una porquería? Yo la paso mal, te dice tu sujeto político. Yo no quiero esto. ¿Vos qué me planteás? ¿Qué me planteás? ¿Que no se puede hacer nada? Es parecido a lo que pasaba con la alta inflación. Claro. Estamos haciendo todo lo necesario. Mirá, no estás haciendo todo lo necesario. Todo lo necesario es sacarme de esto. Yo creo que en la discusión laboral tiene un contacto con eso. Es un tabú. El peronismo no tiene propuestas concretas, no hay salidas claras. Cuando vos ves la discusión pública, el gobierno tiene mucho espacio para avanzar en la discusión pública, tiene propuestas concretas, las tiene armadas, avanza, obviamente es el gobierno, y la oposición, como pasó en el plan de estabilización, tiene muy poco para discutir. Yo creo que ese es el problema, ese es el diagnóstico, por eso digo, tal vez terminen ansiolíticos, tal vez no tiene una solución. Yo pensé inmediata. que te habían llamado, Yo creo que hay algo de viste, eso. que tenías reuniones, vos, los compañeros que tratan estos Yo no sé qué hora es, temas. por suerte no estoy mirando la hora. No, digo, te veía, viste, ahí debatiendo el nuevo proyecto alternativo del peronismo sobre la reforma laboral, reunido con la CGT reciente, no sé, vos... Ojalá exista y no lo conozcamos. Ojalá. Que exista No y suele lo- Yo suceder también. eso, pero Es lo único que me da Exacto. un poco de Eso es esperanza en el futuro. Bueno, Federico, te agradecemos muchísimo. Te quedan 2 minutos así que te vamos a liberar, así podés prepararte para tu actividad. Muchísimas Muchas gracias por la gracias. comunicación, en serio, y te vamos a No, seguir gracias por llamando llamar, en serio. porque necesitamos que nos ilumines sobre estos temas como militantes que somos. Gracias. Muchas gracias por el llamado. Un abrazo, Hablábamos con Federico Pastrana, él es magíster en economía, especialista en macroeconomía y director de la consultora CEPE. Bueno, lo que dijo, ¿no? Es un tabú. Yo me quedo con esta última parte, que es, bueno, ¿cuál es el problema? Que es un tabú. Es un tabú decir plan de estabilización, Sí, es pero un tabú, pero- la reforma laboral, todo es un tabú Yo voy igual a decir, en yo voy a el decir que peronismo. es un tabú llevado a cabo por tótems. Me hizo acordar una canción, ¿viste? De, Tipo tótem y tabú de Freud, ¿viste? de por ahora. Todos tótems que son así, toda esa gente así como... No, a mí lo que me preocupa madera. es tabú hablar de la inflación, es tabú hablar de la reforma laboral, es tabú hablar de la seguridad. De la discapacidad, de los Somos jubilados. un no partido. Entonces, ¿qué carajo están haciendo? Somos un no movimiento. Nos vamos a defender la Bueno, resistencia. evidentemente estamos en crisis, ¿no? Es una crisis no solamente de representación, que la hay, sino estamos también en una crisis que también es mucho más profunda, que tiene que ver con lo programático. Y esto tiene que ser y es lo que viene diciendo la gente, los simpatizantes, los que no son del PJ y todos los que no somos, lo que no están afiliados, los que están afiliados. La sociedad en su conjunto que yo los puedo hablar- vota, pero dice, por favor, hagan algo. Yo puedo hablar desde una persona que no es del PJ, me considero de izquierda o socialista, pero entiendo que el PJ o el peronismo en su conjunto unido es el único que le puede hacer frente a un gobierno como el que estamos teniendo.
lo que pasa es que en esa situación, ante esta circunstancia, nada, me voy a tomar ansiolíticos con Camila. No, yo la verdad no puedo Hay gente que ya lo está haciendo. Perdón, no puedo entender como una de las fuerzas más importantes del siglo XX y más importante del siglo XXI, que sigue existiendo, que tiene más de 70 años de historia brindándole dignidad al pueblo argentino, que estuvo en todos los procesos políticos y siempre en favor de los laburantes, siempre en favor nuestro. No puedo entender cómo en este instante no están habiendo, el PJ está rebalsado de gente, por ponerle algún nombre a un edificio, o la CGT rebalsada de gente especialista tratando de armar una propuesta programática sobre los temas que le preocupan a la gente, porque en realidad la gente nos está diciendo, mira loco, está todo bien, pero no tengo ganas de votar un frenar a Milei. O sea, tengo ganas de votar aparte propuestas. No solo eso, es lo mismo que nos decía cuando vino Lozano, que nos decía cómo el viernes no están todos cuestionando la injerencia de Estados Unidos, digamos, es exactamente lo mismo. O sea, Vemos pasar los patitos, los elefantes. Una falta de reacción importantísima. Estamos en comunicación con un diputado nacional, Hugo Yasky, diputado nacional, secretario general de la CTA. Hugo, muy buenas tardes. Acá te saludamos Camila García, quien te habla, Charo Álvarez y Diana Holguín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estábamos acá debatiendo sobre la reforma laboral, que es el tema de la semana, de agenda que impone el gobierno con su renovada configuración de poder. Y te voy a empezar con la pregunta clave que estábamos discutiendo en el piso, que es, ¿qué está pensando el peronismo sobre la reforma laboral? Porque yo como militante todavía no vi una propuesta unificada como para salir a hablarle a nuestros compañeros y compañeras de nuestros territorios. En principio te voy a contestar, pues no puedo contestar por el peronismo. Pero ni siquiera sé qué es el peronismo, está dentro del partido. Te contesto lo que los diputados de extracción sindical estamos planteando, que es construir una propuesta que tenga que ver con cuestiones que hacen a reformas para avanzar en derecho, y no esto que es una imposición del FMI. ¿Y cuáles son los ejes? ¿Qué es lo que vienen pensando en ese proyecto desde el sindicalismo? Participación de los trabajadores en las ganancias, reducción de la jornada laboral, licencias parentales que no existen en la Argentina. Exacto. Para el caso de nacimiento o adopción de hijos, inamovilidad de las vacaciones, defensa del trabajador frente al despido sin causa. Esos son los ejes principales, además de otros temas que tienen que ver con la defensa de los convenios colectivos a nivel nacional y con el derecho a percibir la indemnización tal cual establece las leyes de la Argentina. Hugo, en ese sentido también te quería preguntar, porque esto tiene que ver un poco con defender lo logrado y con modificar algunas condiciones de quienes están en el mercado formal del trabajo, y te quería preguntar sobre cómo viene avanzando esa informalidad y qué es lo que ven ustedes, qué herramientas, más allá de la reforma que todos entendemos que no genera empleo per se, ¿qué están pensando ustedes con respecto al sector informal? Estamos planteando legislar sobre el trabajo de plataformas y estamos planteando la posibilidad de generar también una protección en el caso de los trabajadores del sector informal en el sector rural. Y con respecto a un área también sensible que tiene que ver con los monotributistas. Ese es un sector que, digamos, es muy heterogéneo. Sí. Creemos que la gran mayoría de los trabajadores monotributistas en alguna medida son trabajadores que están sometidos a una suerte de fraude laboral y hay que atacar el problema por ese lado.
Hugo, te cambio de tema. Estamos hablando con Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA. Te quería preguntar principalmente cómo ves este nuevo escenario de ejercicio del poder que está planteando el gobierno luego de haber ganado las elecciones con los cambios de gabinete y cómo se prepara el bloque para recibir a esos 82, creo que son diputados nacionales que van a entrar en diciembre en la Cámara Nacional de Diputados, en el Congreso Nacional, perdón. No, yo creo que la verdad que se le ha querido dar al triunfo electoral de La Libertad Avanza una dimensión que no tiene. Uh-huh. En la provincia de Buenos Aires la diferencia fue de 3 décimas, 0.3, 29.000 votos, en lo cual habla a las claras de que fue una paridad electoral prácticamente, y venían de haber perdido por paliza. De manera tal que ese triunfo tan rimbombante en realidad está más inflado de lo que realmente contiene. Y creo que la cantidad de diputados que van a tener ingresa apenas uno más que la cantidad de diputados que ingresamos nosotros. Lo que cambia es la etiqueta. Antes eran la mayoría del PRO y radicales y ahora van a ser la mayoría de La Libertad Avanza. Y creo que no van a modificar demasiado la correlación de fuerza, a menos que cuenten con el voto de los gobernadores que vinieron en zigzag desde que asumió La Libertad Avanza o desde que asumió Milei. Pero si realmente los gobernadores mantienen una posición mínimamente coherente, que fueron las políticas de Milei, creo que no se va a modificar demasiado la situación en el Congreso. Hugo, te habla Charo, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar del otro lado. Quería consultarte en relación también teniendo en cuenta la injerencia, digamos, y la relación que tiene el presidente Zuley, como le digo yo, con el gobierno de Estados Unidos y la injerencia de ese país en el nuestro. ¿Cómo ves eso a 20 años del no al ALCA, ¿no? Ya que fue en el día de ayer el acto en conmemoración a eso, después de 20 años? Y creo que Trump defendió a su alfil en América Latina. Uh-huh. América Latina es un continente en el que Estados Unidos, en su declinación, quiere refugiarse, quiere convertir en su retaguardia América Latina. Pero tiene un problema, y es que la mayoría de los presidentes de América Latina no se alinean ni se subordinan a la política de Trump. El único que lo hace es Milei. Y eso le subió las acciones a Milei. Por eso tuvo el apoyo del Tesoro, por eso hubo todas las maniobras para generar esta sensación de que dependíamos pura y exclusivamente de que Trump nos ayudara a condición de que se lo votara a su candidato. Trump actuó como si la Argentina fuese un Estado anexado y Milei fuese parte de su partido, el republicano. Pero esto refuerza la necesidad de llevar adelante no solamente el rechazo a la injerencia, a la presencia militar de Estados Unidos en los mares de América Latina, sino también la necesidad de fortalecer la construcción de un espacio común con los países de América Latina para tener un lugar en el mundo que no sea el de ser pisoteado por los Estados Unidos de Norteamérica y los secuaces de Wall Street y de las empresas que quieren penetrar en nuestro continente. Y te quería hacer otra pregunta que tiene que ver con el dictamen de mayoría que salió en relación al presupuesto nacional y bueno, que en la comisión sé que tuviste un encendido de discurso en relación al presupuesto en materia educativa y quería que nos puedas comentar un poco de qué se trata el proyecto que se trató en la comisión. Y mira, para que tengan una idea, ni siquiera prevén los recursos para cumplir con la ley que el Congreso
logró mantener firme con su insistencia, rechazando el veto. Me refiero a los recursos que hacen falta para sostener la emergencia para las personas con discapacidad. Es decir, ni siquiera en este presupuesto se dignaron a incorporar esos recursos, con lo cual está claro que no solamente continúan con el recorte de fondos para educación, para salud, sino que directamente presentan un presupuesto que es inadmisible, porque votar este presupuesto a favor es votar la destrucción del ingreso de los jubilados, es votar la continuidad de una asfixia financiera en las provincias que no reciben recursos, es votar la parálisis de la obra pública y es votar convertir a nuestro país en un país donde el trabajo informal va a seguir creciendo, donde la desigualdad se va a mantener, no se va a mantener, va a crecer, porque además prevén exenciones para sectores muy poderosos, es decir, es más de lo mismo, y bueno, por eso es el presupuesto que el Tesoro de Estados Unidos y el FMI quieren que votemos, pero nosotros tenemos otro mandato, no es el del FMI, el del gobierno de Estados Unidos. Bueno, yo te quería preguntar más bien, justamente el gobierno y Estados Unidos tienen una agenda, y quiero saber si hay una agenda propia, digamos, del bloque más allá de este proyecto que nos hablaste del sindicalismo en cuanto a la cuestión laboral. ¿Tenemos alguna agenda para adelante dentro del Congreso? Es la misma que tuvimos hasta ahora. Si hubo coherencia en algún lugar, fue en el Congreso. En el Congreso tuvimos la posibilidad de vetar y de enfrentar las leyes que Milei pretendía imponer contra los jubilados, contra el Garrahan. Yo creo, y en ese sentido, me siento orgulloso de pertenecer a un bloque que no se arrodilló en ningún momento, que no zigzagueó, que no le cedió absolutamente ni medio milímetro a las pretensiones de Milei. Y seguiremos en esa línea. Eso está claro. Nosotros no vamos a consentir absolutamente nada de lo que pretende el plan de ajuste de Milei. Hugo, bueno, para ir cerrando, yo te quería preguntar algo más que tiene que ver con la cuestión política de los compañeros y compañeras que estuvieron todo el año militando y demás. ¿Cuál es el análisis político que hacen, obviamente desde los propios lugares, desde el bloque, sobre la relación que hoy tiene el peronismo con sus votantes, ¿no? ¿Crees que la propuesta de las últimas elecciones no fue captada, esta cuestión de frenar a Milei, que hace falta más propuestas en términos programáticos, en términos políticos y demás? Esta fue una elección de medio término. Al año 27 tenemos que llegar con una propuesta que surja desde abajo hacia arriba, que configure un programa que le devuelva a nuestro pueblo la esperanza, pero también la conciencia de que hay que enfrentar intereses más poderosos para transformar a nuestro país. Entonces, creo que ese programa se tiene que construir con el aporte de las centrales de trabajadores que están en la calle luchando, del feminismo, que incorpore las demandas de los sujetos de la lucha por la defensa de la escuela pública, el estudiantado, los sindicatos de la educación, y que sea capaz de construir hacia adelante una Argentina en la que la educación pública, la salud pública, la distribución de la riqueza formen parte de los ejes de una propuesta transformadora
y estoy seguro de que tenemos la posibilidad de hacerlo y de que tenemos referentes capaces de levantar esas banderas, sin ninguna duda, como lo hemos visto con la actitud coherente de los gobernadores que no se arrodillaron frente al gobierno de Milei. Muchísimas gracias, Hugo Yasky, por la comunicación, por atendernos y por esta entrevista. Y bueno, compañeros, nos veremos en la lucha, como siempre. Así que mucha suerte para la etapa que se viene y ahí estaremos bancando todo lo que se necesite. Bueno, gracias. Un abrazo. Abrazo enorme, compañero. Hablábamos con Hugo Yasky, diputado nacional del Frente de Todos, de Fuerza Patria. Y bueno, la verdad que... A mí me deja algo resonando. Sí. ¿Qué? Diga. Y es que dijo, la agenda sigue siendo la misma. Y yo ahí digo, me quiero clavar algo, pero no porque no hayan hecho algo importante, que es de tener alguna agenda que haya sido exitosa, la ley de emergencia, digamos, del Garrahan, pero son todas leyes de emergencia. Por eso le quise preguntar sobre la agenda que viene, ¿no? Sí. Y la agenda que viene, para mí, seguimos con la misma línea de lo que veníamos hablando, no está clara, ¿no? No está clara, digo, más allá del marco general, de la resistencia y la defensa generales, de que tenemos la cosa, de que deberíamos hacer algo para el año 2027, llegar con un programa, de que tenemos los compañeros... Hay algo que evidentemente nos falta, que es una agenda que debe decir, sí, tengo 5 propuestas que tienen que ver con esto, con esto, con esto y con esto, desde el sector sindical, por ejemplo. Bueno, él lo planteó desde el sector sindical con el tema de la reforma laboral. A mí me preocupa una cosa, porque yo me acuerdo que hace unos años, en pleno gobierno de Unión por la Patria, que también tendremos que ir pensando si le vamos a seguir poniendo patria, unión o frente de todos. Hay que decirle peronismo, viejo. Bueno, claro, sí, digo, de paso. Siempre planteábamos, hay un tema de comunicación, no se estaba diciendo a la gente porque la gente no sé cuánto, más allá de lo que planteó recién hace un rato Pastrana, que tiene que ver con la cuestión de la inflación y un montón de cuestiones que se planteaban, que había que modificar el tema de el ingreso o de un montón de cuestiones previa a que suceda lo que sucedió, y sin embargo... Todos los medios que tienen que ver con este tipo de pensamiento lo venían diciendo hace bastante. Digo, y pasó. Y estamos con la situación en la que estamos. No sé, y seguimos diciendo ahora que se necesita un programa, y a mí lo que me da miedo es que siga sin estar eso del otro lado. Hoy, esta semana, entre todas las cosas que sucedieron, porque la vida últimamente es muy vertiginosa, un ugandés musulmán en Nueva York ganó las elecciones y todas las radios de la República Argentina poniendo ese hecho como algo sumamente revolucionario. Y acá voy a discutir una cosa. Sí, porque no nos podemos seguir sorprendiendo o enamorando de dirigentes de otros países con otras reglas, con otro sistema político, con otras cosas. El país de las revoluciones que nunca terminan de nacer. Entonces... digo, que que nos sorprendan cosas que son naturales de la militancia. Es algo increíble, pero porque, digo, no porque Mamdani, ¿cómo se llama? No sé. Te quiero sumar algo. Para un segundo, Majo. Digo, Charo, Mamdani no sé qué, fue a hablar con los trabajadores de los taxis. ¡Ay, sí! Mamdani tocó los timbres, fue a timbrear. ¡Ay! Es todo lo que hacemos nosotros siempre. Es como una cosa que no lo puedo creer. O sea, que nos sorprenda el oficio del político, que es lo que naturalmente se tiene que hacer, y que encima admiremos a un dirigente de otro país en una ciudad que es la más poderosa, haciendo propuestas en serio. Che, vos sos inquilino. Bueno, a partir de ahora vamos a hacer... esa propuesta no está acá, ¿eh? No, por eso, no está acá. No está acá. Digo, está bien. Perdón, vos querías decir algo, dale. No, quería sumar que lo que hizo fue laburo territorial de mandar a 3.000 personas a timbrar a no sé cuántos lugares con una propuesta concreta y hablándoles el idioma de la persona que estaba receptando el mensaje aparte, porque habló en distintos idiomas. Digo, pero más allá de eso, digo, es lo que venimos planteando, que ha sucedido también con otras elecciones. Digo, en Uruguay pasó lo mismo, timbraron y todo para dar vuelta un resultado. El problema es que vos decís, nosotros lo hacemos y está bien, lo haces vos.
lo hacemos nosotras que somos militantes, pero la dirigencia, cuando fueron las campañas de este lado, convengamos que en la ciudad de Buenos Aires, cada vez que hay una elección, nadie se sabe hasta último momento dónde están, ni los folletos, ni las cosas que hay que ir a buscar. No está claro absolutamente cómo va a ser la campaña, y las elecciones no se hizo campaña. O sea, lo que no sé quién lo tiene que hacer. Se hacen campañas de redes pensando que van a traer el voto de las redes, pero y en realidad estamos viendo. Lo que quiero decir yo es que nos sorprende o admiramos a un líder del país del norte en un lugar en donde vaya uno a saber qué va a suceder, ¿entienden? O sea, Estados Unidos tiene un sistema político, no, está bien, pero lo digo, Estados Unidos tiene un sistema político que está armado para que los poderosos siempre ganen. Entonces no podemos ilusionarnos con esas experiencias. Un poco así. Tampoco vamos a decir otra cosa. Por eso, sí, lo que me parece... Acá existe el peronismo. A mí sí me parece. Estados Unidos no. Digo, aquellos que saben sobre el sistema político, que no todo el mundo lo sabe, ¿por qué se pueden sorprender? Bueno, porque la gente se sorprende porque un musulmán... No estoy hablando de la gente, estoy hablando de los periodistas. No, bueno, pero ¿por qué? Porque un musulmán es ahora intendente en Nueva York. Nueva York es la más progresista, digamos, de todo Estados Unidos, y después la mayoría son todos blancos de rurales que votaron a Trump porque American First se queden, punto. Y... digo, me parece que eso forma parte del folclore, digamos, de ay, cómo me sorprende. Lo otro que en realidad no sorprende, y ahí hay como acuerdo un poco como qué es lo que debería ser cualquier político peronista. De oficio. Y ahí, no, peronista, que es hablar con la gente, tocarle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué miércoles te está pasando? Ah, mira vos, escucha activa. Ah, bueno, entonces creo que voy a tener que sacar esta ley, creo que esta es la propuesta que tengo que tener frente a las necesidades de la gente. Que eso es lo que me parece que le fue pasando al peronismo. Se fue alejando de la necesidad de la gente, se fue alejando, se fue burocratizando, se fue, empezó a ser conservador, conservador del status quo. Y entonces, bueno, chicas, ¿quién viene? Viene un loco, como dijo hace un rato Pastrana, viene un loco, le dice, che, yo lo que necesito es que no estar pensando todos los días de que mañana me sale 200% más el azúcar, que no me puedo ir a comprar un pack de leche. Digo, ¿qué es lo que pasó también en estas elecciones? Bueno, viejo, yo no quiero, si la memoria reciente que tiene que ver con el gobierno, digamos, de Alberto Fernández, es que no sé cómo voy a salir al otro día a pagar mis deudas, no llego a fin de mes. Bueno, no, el peronismo, y es ahí de donde va desde lo programático, desde la cercanía territorial, desde la escucha, desde habilitar todas y decir, che, yo acá tengo un plan. ¿Sabes qué? Quiero un plan de estabilización. Sí, pero aparte, wow, el tabú, wow. La gente te dice, sí, eso es lo que quiero. Pero claro, pero el tema es eso, es un peronismo que no representa a nadie y que tiene un discurso muy hermoso que en realidad hace más de 10 años que no se cumple en la realidad. Entonces, también hagámonos cargo, como fuerza política, que los fracasos son también nuestros en torno a lo que es la dirigencia política. Y ¿desde cuándo nos sorprende que un político salga a timbrear, que un político tenga propuesta para los inquilinos en una gran ciudad, que un político tenga propuesta para los laburantes de plataforma? Fue una nota de color. No, está bien. No, igual aclaro que Santoro la tuvo, y hicieron todo un programa. El problema es cómo se estructura después la campaña y cómo se terminan haciendo determinadas cosas también. Los intendentes del conurbano bonaerense lo hacen, chicas. A mí no me sorprende. Digo, después está el folclore de los medios, y para mí no es solamente esa lectura. Digo, el folclore de los medios, ay, el musulmán, qué lindo que es, mira qué linda, que hablan distintos idiomas, claro. No, y ahora, y encima... Pero lo que suponemos, digo acá, de lo que conocemos, que son los municipios más importantes de la provincia de Buenos Aires, un montón de intendentes tocan la puerta, saben a dónde ir, cómo hablarle a la gente. Por eso la mayoría ganó, chicas. Ganaron, digo, el 65%, digamos, Malvinas Argentina, el 55%, está bien, pero digamos, San Martín. Pero está bien, pero los votan para elecciones locales y no votan para elecciones nacionales. Porque una cosa es la gestión local y la cercanía que tienen esos dirigentes y el trabajo sostenido que vienen teniendo, y otra cosa es la propuesta programática a nivel nacional. Pero justamente, está claro. Yo quiero, o sea, introducir. Que no hubo propuesta, fue la no propuesta. La no propuesta era como frenemos a Milei. Pero digo, no podemos seguir en las antípodas del poder.
Tenemos que empezar a tener una propuesta programática y recorrer todos los rincones de la patria para ver cómo hacemos un esquema de desarrollo productivo, regionalización, con las intendencias, con la provincia. Hay que hacer esa propuesta y todos los dirigentes que hoy se precian de ser dirigentes tienen que estar viajando por todo el país, buscando a esas personas y enganchando a esos intendentes, a esos militantes, a un proyecto nacional, popular y profundamente justicialista que esté a tono con las temáticas del futuro, porque si no, no hay forma, no hay magia, no hay futuro, no se va a inventar la pólvora, no tenemos que seguir contratando esos consultores que te hacen grandes campañas de tachos de basura por los medios. No es tan difícil, es seguir haciendo lo que siempre y toda la vida hicimos. Entonces, y también voy a discutir otra cosa con el periodismo, que la verdad estoy muy enojada, porque una semana Milei era un desastre y a la semana siguiente Milei era el gran estadista de la República Argentina. Fue una cosa increíble. Los titulares, todo el periodismo que se precian de ser nosotros. Igual, ahora Milei es un estadista, chicos. ¿De dónde la vemos? Igual está bueno. Yo lo que quiero decir está bueno, ¿por qué? Porque ahora el gobierno realmente sí tiene una lectura de triunfalismo fatal, que es lo que está sucediendo. Como yo te doy todos los tanques, digamos, Karina, es ficticio lo que está sucediendo en la economía. Es ficticio. Realmente es ficticio. Y en algún momento, si esto no tiene un crecimiento real y un crecimiento del bolsillo, pues le dieron el changüí a Macri, le sucedió lo mismo en otros contextos. También en el 95. Yo quiero decir una cosa. Vamos a ver si la economía, que es el bolsillo, yo quiero decir una cosa. le va a seguir dando... Hubo cuestiones que se tuvieron en cuenta, entiendo yo, que son distintas variables para que la gente elija lo que elija, entre ellas que la oposición no dejaba que el gobierno, que estaban con estas cuestiones de rechazar los vetos y demás. Ahora no tienen excusa porque se blanqueó, como dijo Yasky, los 82 esos que fueron a comer después de lo que fue el rechazo al veto del aumento previsional, ya están blanqueados dentro de un mismo bloque y se le partió el bloque al PRO. Bueno, ahora van a tener la mayoría y por eso quieren pasar todo a lo que va a ser las extraordinarias, que aparentemente van a ser del primero de diciembre al 20, una cosa así. No, al 20, las extraordinarias. Se quiere morir, ¿no? Lo del Congreso, van a hacer nunca para esa tanto fecha y van a tratar el presupuesto, que está bien, porque lo quieren hacer con la mayoría que tengan, que la que construyeron a partir de esta elección. Bueno, ahora no van a tener más excusa. No le pueden echar la culpa al riesgo Cuca de la nada, porque ya van a tener todo lo que necesitan. Bueno, veremos. Y Adorni va a administrar las extensiones del poder. Ahora, chicos. yo lo único que voy a aclarar y quiero sumar y quiero terminar. Para la mejor noticia de la semana. Sí. Fue Adorni jefe de gabinete, chicas. No, para mí la mejor noticia de la semana, y con lo que vamos a terminar, Martín... No vamos a terminar con eso. Esto. No vamos a terminar con esto. No vamos a terminar con el verano. No. Con vamos el a poner del otro. verano. No vamos a poner el otro. temón del verano es el de Daddy y Bizarrap. Lo único que les quiero decir a nuestros oyentes, debatiendo con el programa anterior. Está bien, yo lo último que quiero decir es que está bien, se estabilizó hasta cierto punto, porque todo lo que se estabilizó en lo que supuestamente no es la inflación que teníamos antes, se te aumentó en tarifas, en transporte, digo, nafta, ahora en servicios públicos. O sea, no te alcanza el sueldo, te pararon los salarios, pero tenés la estabilidad. Por eso digo ficticio inflacionaria. Por eso es ficticio, por eso hay que repetirlo, porque es como que es por goteo, ¿viste? Entonces es como que no te das cuenta que no la estás gente más... se está dando cuenta. Bueno, por eso se da cuenta. Hay que esperar. Nos tenemos que ir. Martín Loza va a elegir si pone a Daddy Yankee o a las pelotas. Daddy Yankee. Pero horrible eso. Yo no escucho esta música. Sí, es horrible. Dale. No, me parece horrible. Es un asco. Dale. Prefiero morirme. Prefiero ser una vieja rancia. Seguís siendo vieja. Voy a ser una vieja rancia. La juventud. Voy a ser una vieja rancia que va a ir a ver a AC/DC. Ya fue, andá. Vamos. Es una porquería esto, Diana, es horrible esto, Vamos que Diana. empieza el verano. Es horrible. Daddy Yankee, el 1 del reggaetón. Dios. ¿Cómo es el video? Minas en bola, ¿no?